Muchachos. Muy buenas noches con todos. Bueno, muchachos, entonces comenzamos con esta clase, con este material teórico de repaso para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el curso de lenguaje, con el tema de la frase nominal en el que estudiaremos justamente al sustantivo y adjetivo. Bueno, vamos a iniciar entonces. Vamos a ver primero a lo que es la frase nominal. Tal como lo pueden ver, la frase nominal es la unidad sintáctica, es una unidad sintáctica cuyo núcleo, tal como mencioné, es el nombre, que es en este caso el sustantivo, o un pronombre, que es el que reemplaza al sustantivo. ¿De acuerdo? Puede presentar modificadores directos e indirectos en su estructura. Aquí, tal como lo hemos visto, está la estructura de la frase nominal. El modificador directo, que pueden ser determinantes, artículo, determinante artículo, determinante demostrativo, determinante posesivo o un cuantificador. El núcleo, ¿no? Y el modificador indirecto, que puede ser una frase apositiva, donde se presenta pues una aposición, que es como una especificación, una frase preposicional que vamos a ver, que de hecho hay una pregunta que agregué en la práctica que lleva esto, que se responde con esto, y una proposición subordinada adjetiva, que es básicamente una oración, oración subordinada adjetiva. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí te he puesto una frase, es decir, toda una oración, con su respectivo modificador directo, el núcleo y el modificador indirecto. Por ejemplo, dice, el grandioso proyecto de construcción requiere cooperación y coordinación. En este caso, la frase nominal va a ser todo lo que se necesita, el grandioso proyecto de construcción. Ahora, cuando tú dices frase nominal, también al mismo tiempo te puedes referir como sujeto. Cuando tú ves, por ejemplo, a ti te han enseñado en primaria, en tu curso de comunicación, lo que es sujeto y predicado, que también se estudia aquí, pero de una manera más preuniversitaria, no más extensa. Pero básicamente tú dices sujeto y predicado. Lo que vendría a ser la frase nominal es el sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el sujeto? Es la persona o ser al que se está refiriendo, y el predicado es lo que se dice de ese ser. Entonces, por ejemplo, aquí te digo, el grandioso proyecto de construcción. Hasta ahí es tu sujeto, tu frase nominal. ¿Qué se dice, no? Cuando tú quieres identificar la frase verbal o el predicado, dices, ¿qué se dice del sujeto? ¿Qué se dice de él? Ah, que requiere cooperación y coordinación. De acuerdo, es una manera como que para que tú puedas identificar de una manera más práctica lo que es sujeto y predicado, ¿no? O en ese caso, frase nominal y frase verbal, ¿no? Que son técnicas, nombres más técnicos. Entonces te decía, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es la frase nominal? El grandioso proyecto de construcción. ¿No? Identifica el núcleo. El núcleo va a ser un sustantivo o un pronombre. En este caso es el pronombre. Proyecto es un nombre. Modificador directo, grandioso. Modificador directo, el. En ese caso, modificador directo no es un determinante, perdón, es un adjetivo, un adjetivo, un adjetivo que está junto, que vendría a operar como modificador directo, ¿no? Aquí se está el artículo, el determinante, ¿no? Funciona como modificador directo. Y de construcción, que es la frase preposicional. ¿Por qué frase preposicional? Porque inicia con una preposición. Este de es una preposición. Tenemos la frase nominal, se desempeña en varias funciones, cumple varias funciones, que es el vocativo, el sujeto, el atributo, objeto directo e indirecto, el complemento circunstancial y el agente. Tienes, por ejemplo, el vocativo, el poema de Vallejo, que tristemente se le ocurrió recitar a Acuña, Hermanos, somos hombros. que bien lo hizo. Hay hermanos muchísimo que ser. ¿Por qué este hermanos está subrayado? Ah, porque esta palabra hermanos es el vocativo. Date cuenta de que está entre comas. Hay hermanos, es decir, yo llamo a mis hermanos, yo los llamo, yo los invoco, hermanos. ¿Y qué les digo a los hermanos? Hay hermanos muchísimo que hacer. Es decir, ¿qué les digo yo a ellos que los estoy llamando? ¿Ves, por ejemplo, sujeto? Ocurre a veces un desorden, porque esta oración que te acabo de poner dice, yo entregué todas las fotografías. ¿Quién es el sujeto? Yo. ¿Qué se dice de mí?
que entregué todas las fotografías. Puede haber un desorden, claro, porque esta frase se sigue entendiendo si digo, es decir, yo tapo esto y digo, entregué todas las fotografías yo. No cambia el significado. Me da la misma idea de que he entregado todas las fotografías. Es decir, si tú te encuentras, por ejemplo, esto no lo ves, esto lo ves al final. Entregué todas las fotografías yo ayer, por ejemplo, ¿no? Entregué todas las fotografías yo ayer. Me da la misma idea si digo, ayer yo entregué todas las fotografías. ¿De acuerdo? Entonces, esa es en el caso de sujeto. Ya te dije, ¿no? Cómo identificar al sujeto, cómo identificar al predicado, frase nominal o frase verbal, respectivamente, ¿no? Con un nombre más técnico que digamos. Tienes, por ejemplo, de atributo. Atributo se cumple cuando la frase nominal sucede a un verbo copulativo. Si te acuerdas de los verbos copulativos, son tres. Seguramente ya los conoces, pero por si acaso te lo pongo. Que son ser, estar y parecer. Es decir, que si tú ves alguna frase nominal o incluso adjetivos, todo aquel que suceda a un verbo copulativo, sea ser, estar o parecer, vas a entender que va a estar cumpliendo la función de atributo. Complemento atributo, atributo simplemente. En este caso, pues se le llama atributo. Puede ser un verbo copulativo o un verbo conjugado. Es decir, en este caso digo, Evaristo es un alumno totalmente destacado. Evaristo es. Es un verbo conjugado del verbo ser. Él es, yo soy. Toda esta frase, va luego del verbo copulativo, por lo tanto va a cumplir la función de atributo. Objeto directo y objeto indirecto. Aquí te vas a dar cuenta con los artículos o los pronombres, lo, los, las, que funcionan como OD, objeto directo. Objeto directo sería le y les. Se cumple como objeto indirecto. Es decir, cuando tú una frase la reemplaces por lo, los, las, va a funcionar como objeto directo. Si la reemplazas y funciona como les, va a funcionar como objeto indirecto. Por ejemplo, aquí dice, me dieron unos documentos importantes el lunes. Todo esto lo puedo reemplazar por qué? Por los. Toda esta frase ya no la voy a leer, me dieron unos documentos importantes el lunes. Yo voy a decir, todo esto lo reemplazo por los. Y voy a decir, me los dieron el lunes. Entonces has visto que al reemplazarlo suena bien. Porque yo puedo reemplazar y digo les. Es decir, me les dieron el lunes. No, no suena. No, no suena correcto. Me las dieron el lunes. Tampoco suena. Me los dieron el lunes es la manera correcta. En el caso de objeto indirecto, esa ONG dio víveres a los damnificados luego del huaico. Te dije que es OI. Ya, entonces si tú ves aquí los OI, puedo reemplazar por le o puedo reemplazar por les. En este caso ya creo que por sentido común ya puedo identificar que se refiere a un grupo, a un colectivo, a más de una persona. En este caso pues utilizo el plural, en este caso les. Y yo reemplazo esa ONG les a los damnificados. Esa ONG les dio víveres luego del huaico. Suena bien. Yo no puedo decir esa ONG las dieron, no. Esa ONG los dieron, no. Esa ONG les dio víveres luego del huaico. Hay bastantes complementos circunstanciales. Hay, por ejemplo, de modo, de compañía, de herramienta, de tiempo, por ejemplo. En este caso vemos un complemento circunstancial temporal, porque hablo de horas. Hace unas horas volví de la biblioteca. Me refiero que hace un tiempo he vuelto de la biblioteca. No es el complemento circunstancial. Esta es una frase nominal, cumpliendo su función de complemento circunstancial. En este caso, como te digo, temporal. El agente. ¿A qué me refiero con el agente? Digo, este programa es patrocinado por su padre. No me estoy refiriendo, imagínate, a un amigo que yo tengo y le digo a otro amigo, hey, mira, ese programa es patrocinado por su padre. El agente, dentro del agente se cumple dos voces.
la voz pasiva y la voz activa. La voz pasiva funciona cuando el sustantivo recibe la acción, el sujeto recibe la acción. La activa es cuando la palabra da la acción, realiza. En este caso, por ejemplo, digo, ese programa es patrocinado por su padre. Su padre está funcionando como agente, por ejemplo, activo, porque es él quien realiza la acción, él patrocina el programa. En este caso, ese programa, funcionaría como agente igual, pero ¿qué agente? Pasivo, porque es el que está recibiendo. Este programa es el que está siendo patrocinado, ¿de acuerdo? Es el que recibe la acción. Entonces, ya pasamos con lo que es el sustantivo o nombre. Todo lo que el hombre ha ido descubriendo o inventando en su largo proceso de evolución, sea de manera concreta o abstracta, ojo con esto, ha recibido una palabra que lo denote o designe. Esta palabra es el nombre o sustantivo. Hay varios criterios por los cuales se puede definir el nombre. Tenemos el lado semántico, morfológico, sintáctico y lexicológico. Viéndolo desde un lado semántico, es decir, cuál es su significado, vemos que el sustantivo denota entidades materiales o inmateriales, tal como te dije aquí, sea concreto o abstracto. Es decir, que se pueda tocar o que no se pueda tocar, que se pueda percibir o no. En este caso, por ejemplo, un hada. Un hada, yo no puedo ver un hada. Yo no oigo un hada, yo no siento un hada porque no existe. A un alumno sí lo puedo ver, sí lo puedo escuchar. Por ejemplo, en este caso, yo soy el profesor, ustedes son los alumnos. Yo los puedo escuchar, yo puedo ver sus interacciones, el check, el corazón que ponen. La paz también es una idea. Según el criterio morfológico, es una palabra independiente, es decir, que por sí sola se entiende, existe. Por ejemplo, si yo solo tengo la palabra monas, nada más. No tengo esas monas, monas absurdas, las monas hacen, no, es decir, solo tengo monas. Tan solo, es decir, así solita la palabra yo entiendo, yo tengo una idea de monas. Es decir, que son primates de género femenino en aspecto plural, en número plural. Variable ¿por qué? Porque acepta cambios de género y número. En ese caso, tal como te dije, yo separo monas, me quedo con la raíz y separo aquí. La A separo la S. ¿Por qué separo la A? Porque yo puedo decir, si yo cambio la A por la O, puedo decir monos. Si dejo la A, puedo decir monas. Funciona igual. ¿Qué? ¿Me refiero al mismo animal o no? Me refiero al mismo animal. Si yo digo monas, me refiero a un primate femenino. Yo digo monos, no me voy a referir a un elefante o un cocodrilo. Me refiero a ese mismo mono, pero de género masculino. Entonces aquí te digo que está variando o está presentado en este caso en género femenino. La S, ¿por qué la subrayo también? ¿Por qué le encierro también la S? Porque es un cambio de número plural. Yo quito la S y me queda mona. Se sigue refiriendo al primate. Manteniendo la S. Ok, ahora sí voy a presentar entonces. Bueno, voy a repetir este caso, ¿ya? Tengo la A que me hace referencia a un género femenino. Yo cambio la A por la O, ahora me indica es género masculino, porque ahora sería monos. Me refiero al mismo primate, pero ahora un macho. Si dejo monas, me refiero al mismo primate, pero ahora hembra. La S me refiere a número plural, es decir, más de uno, más de un primate, más de una mona. Quito la S, me quedaría mona, el mismo primate, pero tan solo uno. ¿De acuerdo? Entonces acepta variaciones, el sustantivo, de género y número. En este caso es un morfema flexivo simple. En el lado sintáctico, funciona como el núcleo de los grupos nominales, en este caso pues de la frase nominal. Por ejemplo, digo, la bella vecina, esta ahí es mi sujeto. ¿Qué se dice de la bella vecina? Que me mira. ¿De acuerdo? Entonces la bella vecina viene a ser mi sujeto, viene a ser mi frase nominal. Resalto vecina, ¿por qué? Porque vecina es el sustantivo. Lo subrayo, lo dejo en negrita porque este es el núcleo de la frase nominal. En lo que está encerrado entre corchetes es la frase nominal. El resto es la frase verbal o predicado. En el lado lexicológico, ves, por ejemplo, que es una palabra de inventario abierto. ¿Por qué se refiere? ¿Por qué dice que es de inventario abierto? Ah, porque va a aceptar siempre, van a existir más sustantivos, más nombres.
¿Tú crees que, por ejemplo, acaso los egipcios iban a quedarse con, por ejemplo, emperador, o mejor dicho, como ese pirámide? ¿Tú crees que los egipcios iban a quedar con la palabra esclavos? No, iban a existir más, solo que ellos no lo sabían. Ahora que existe el WhatsApp, ahora que existe el celular, el cohete, el fax, es decir, siempre van a existir, siempre van a crearse más nombres. Por eso es que acá te dije, todo lo que el hombre ha ido descubriendo o inventando en su largo proceso de evolución. Es decir, el tiempo pasa y el hombre va a seguir inventando, descubriendo cosas y le va a ir dando el nombre. Ahora, por ejemplo, tú me dices, oye, profe Ángel, que está bien, ¿no? Yo digo, la bella vecina, este es sustantivo, pero yo pensaba que era bella. Para mí, bella era sustantivo. ¿Tú cómo reconoces un sustantivo? Ah, mira, aquí te voy a mostrar algo bastante interesante. ¿Cómo identifico a un sustantivo? Hay dos maneras más prácticas. Por ejemplo, cuando tú respondes a una pregunta, ¿cómo se llama? Yo te pongo esta imagen y me hago la pregunta, ¿cómo se llama? Perro. Tengo esta imagen, ¿cómo se llama? Manzana. Tengo esa imagen, ¿cómo se llama? Árbol. O de una manera de una manera, pues, en caso de que no tengas imagencitas, ¿no? Agrego un artículo, un determinante artículo. El amor propio. Si yo pongo un artículo, en este caso el, si suena bien el amor, esta palabra va a ser el sustantivo. El amor propio, en este caso propio, viene a ser el adjetivo, que vamos a verlo más adelante. Comida, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un plato de ceviche, ¿no? ¿Cómo se llama? Comida. Mejor pongo un artículo más fácil. La. No voy a poner el. No voy a decir el comida. No, suena mal. Siempre trata de poner un artículo que concuerde. Los carros. Pues no pongo lo. Bueno, en realidad es un artículo neutro, ¿de acuerdo? Es para nombrar. Por ejemplo, yo digo bueno. Bueno, así tal como lo oyes, no es un sustantivo. Pero si yo digo lo bueno, acabo de agregar un artículo. Ese artículo lo se le llama artículo neutro, ¿de acuerdo? Acuérdate de que el artículo, mejor dicho, es un sustantivador universal. Es decir, cualquier cosa que vaya junto al artículo va a ser sustantivo. No importa el artículo que tengas. Si una palabra está al costado de un artículo, pum, sustantivo. Esa es la manera de reconocerlo, una manera de identificarlo, de una manera más práctica. Tiene la clasificación de la frase nominal. Se clasifica de dos maneras en este caso: por la inserción de otra frase nominal o bien del núcleo. Por la inserción de otra frase nominal puede ser compleja o incompleja. ¿Compleja por qué? Porque presenta un modificador indirecto. Ya te dije cuál es el modificador indirecto. Una frase positiva, una frase preposicional o una subordinada adjetiva. Una incompleja porque carece de no es porque tenga modificador directo. Incompleja es cuando no tiene modificador indirecto. Te he puesto dos oraciones. Las necesidades del cliente son claras. Aquí que tengo una frase preposicional. Del es una proposición. Funciona como modificador indirecto. Mi amiga Roxana es una artista. Te dije que en la posición es como una especificación. Y aquí yo estoy especificando. Mi amiga Roxana. ¿Por qué Roxana es la aposición? Porque especifico cuál amiga es. Porque yo puedo referirme a mi amiga Paula, o a mi amiga Paola, a mi amiga María. Pero aquí específicamente yo estoy, como te digo, especificando que es Roxana. Esa es la posición. Entonces, tienes aquí un modificador indirecto. Incompleja ya te dije que es que no tiene o carece de modificador indirecto. Por ejemplo, aquí yo tengo, hasta aquí llega mi frase. Este servicio. ¿Qué digo de ese servicio? Que es gratuito para todos. ¿No? ¿Veo frase preposicional? No. ¿Veo una especificación? Sí, mira, aquí es este, pero este no es el sustantivo. Este vendría a ser un determinante demostrativo. No es una posición. Por ejemplo, aquí yo digo, muchos niños celebran Navidad. Aquí yo tengo, por ejemplo, un determinante, cuantificador, indefinido. Niños, que es mi sustantivo, mi nombre. Por ejemplo, yo puedo decir los niños, suena bien. Ah, ok, entonces este es un sustantivo. ¿Qué digo de muchos niños que celebran Navidad? ¿De acuerdo? Entonces acá queda mi frase nominal. No veo modificador indirecto, por lo tanto se le denomina incompleja.
Dejando este criterio veo por sus núcleos. Por sus núcleos puede ser simple o puede ser compuesta. ¿Por qué simple? Porque presenta un solo núcleo con sus modificadores respectivos. Y compuesta es cuando hay más de un núcleo, hay núcleos entrelazados por una conjunción. Vamos a verlo de esta manera. Simple, un solo núcleo. Esta información. Hasta ahí llega mi frase nominal. Porque ¿qué digo de esta información? Que es muy útil. ¿Y por qué no digo que es muy útil Eugenia? Porque Eugenia, te dije que es un vocativo. Y un vocativo es una unidad extraoracional. Es decir, no pertenece a la oración. Todo esto, esta información es muy útil. Todo eso es una oración. Entonces, el vocativo no lo cuento. El vocativo lo manda la misma. Esta información. ¿Qué digo de esta información? Que es muy útil. Es decir, esta es mi frase nominal. Mi núcleo, el sustantivo, información. La información, estoy agregando un artículo. Es decir, he identificado que este es mi sustantivo. ¿Veo más? No, no hay más núcleos. El entrenador elogió nuestro esfuerzo. ¿A quién me refiero? El entrenador. ¿Qué digo del entrenador? Que elogió nuestro esfuerzo. En el caso de compuesta, mira que tengo más de un núcleo, pero entrelazados por una conjunción. Entonces, cualquier tipo de conjunción que tú veas en medio de dos sustantivos va a determinar que la frase nominal pues va a ser compuesta. Juan y su novia nos acompañaron. Juan y su novia. ¿Qué digo de Juan y su novia? Que nos acompañaron. Nombro a Juan y nombro a su novia. ¿Te has dado cuenta de que dije nombro? Es decir, si yo nombro algo, es un sustantivo. Y aquí tengo mi conjunción otra nueve. Otra vez. Que es la I, la conjunción I. Juan y su novia nos acompañaron. Es compuesta, presenta dos sustantivos, es decir, dos núcleos. Los accidentes gramaticales. Hace rato te dije, morfológicamente el sustantivo es una palabra variable que acepta cambios de género y número. Aquí te puse un ejemplo. Pero ese tipo de cambios de género y número va a ser bastante variado. No solamente va a ser cosa de separar, quedarme con la raíz, lexemas y todo eso. No. Aquí tengo, por ejemplo, te dije, ¿no? Morfológicamente el sustantivo se clasifica como una palabra variable. Este concepto se debe a que presenta variaciones de género y número. Ahí está, mediante morfemas flexivos simples. Simple sería cuando sea género y número. En caso de variaciones de género, tienes 7 formas de variación de género, a los que vas a llamar, por ejemplo, forma fija, como una 2, doble forma, epiceno, heterónimo y homónimo y ambiguo. Aquí de rojito está una breve explicación, porque es fácil entenderlo. Forma fija. ¿Cuándo hay variación de forma fija? Cuando tiene un solo género. Tengo la palabra pizarra. Dime, ¿tengo un pizarro? No. Bueno, en caso del apellido, ¿no? Pero me refiero al objeto, la pizarra. Dime, ¿tengo un pizarro? No. Dios tiene un solo género. No hay masculino de pizarra. Dime, calor. ¿Yo puedo decir la calor? ¿Hay femenino de calor? No hay. Tiene más palabras así. Tienes, por ejemplo, cuaderno. Yo te digo cuaderno. ¿Hay cuaderna? No hay cuaderna. Yo te digo libro. ¿Hay libra? Bueno, la moneda, pero el libro, las hojas, ¿no? Las páginas del libro. Ahora, van a haber casos especiales. Aquí llamo los casos especiales. Por ejemplo, yo tengo la palabra agua. En este caso, en este tipo de casos, por ejemplo, yo tengo agua, aulas, águila, por ejemplo, va a incurrirse en un caso especial por cacofonía. Aquí yo te he dicho, ¿no? La pizarra está en género femenino, porque yo digo la pizarra, no digo lo pizarra, el pizarra, no, digo la pizarra. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta yo de que es género femenino? Cuando yo pluralizo. Imagínate que ya soy ignorante, yo digo el pizarro toda mi vida. Oye, mira el pizarra, el pizarra, el pizarra. Pero yo me doy cuenta de que es femenino cuando es pluralizo. Las pizarras. Las pizarras. ¿Cómo suena? ¿Como masculino o femenino? Suena como femenino. No, yo no digo los pizarras. Voy a decir cuaderno. Yo no digo las cuadernos. Digo los cuadernos. Pero ahora, por ejemplo, tú dices gota a gota, el agua se agota. Yo digo, estoy diciendo él. Entonces me estoy refiriendo a que agua es género masculino. Pero no. Por ejemplo, aquí te lo voy a escribir en el chat. El agua hace referencia a un género masculino. Así como lo ves, masculino. Supuestamente. Pero yo pluralizo y digo las aguas. Las aguas. Es decir, que está en femenino. ¿Qué ha pasado?
por cacofonía, yo cambio este artículo. ¿Por qué se cambia en caso de cacofonía? Porque no suena bonito decir la agua. Cuando yo digo la agua, estoy corriendo en cacofonía. Cacofonía. Es decir, que suena mal, cacofonía. Entonces se va a cambiar cuando ese artículo la vaya junto a una atónica. Ah, ok. Volvemos al tema anterior, a la clase anterior. Sílabas. ¿Te acuerdas de la sílaba tónica? La sílaba tónica es la que tiene la mayor fuerza de voz. Y la átona es la que no tiene la mayor fuerza de voz. En este caso, dime, en agua, cuál es la sílaba tónica? Yo digo agua, digo agua. Yo digo agua. Es decir, a viene a ser la sílaba tónica. A es tónica. Entonces, cuando yo tengo la A tónica inicial, no puedo utilizar la agua. No, está mal. Tengo que cambiar ese artículo a él. Entonces, vas a darte cuenta que este él no es masculino, no es un artículo masculino, se ha maquillado nada más. Está maquilladito. No es un ahí medio transeúnte, ¿no? Medio travesti este él, ¿no? Se maquilla. Se convierte en masculino, pero en realidad es femenino. De acuerdo, es para evitar cacofonía. Por ejemplo, yo digo águila, yo no puedo decir la águila, lo cambio, el águila. Ah, ahora sí suena mejor. De acuerdo, entonces cuando tú tengas una palabra que inicie con A tónica, no le pongas la aurora, ya. Aquí sí funciona, ¿por qué? Porque esta A inicial no es tónica, es átona. ¿Cuál es la sílaba tónica en este caso? Auro, da. En este caso, do es la sílaba tónica. Aquí no hay problema. Por lo tanto, imponer ese artículo la está correctamente escrito. Indica de todas maneras que es género femenino. Por eso te he dicho que esos son casos especiales. Como una 2, ¿a qué me refiero con como una 2? Que se utiliza un artículo y utilizando ese artículo no va a variar el significado. Por ejemplo, tengo joven. Yo puedo decir el joven y la joven. Yo no digo jovena. Has visto que cambio el artículo, pero no varía el significado. El testigo. Por ejemplo, cuando yo me voy a mi boda, le digo, oye amigo, ¿no? A un pataza de toda la vida, ¿no? Tú vas a ser el testigo. Y ahora voy con una amiga que tengo también, una pataza amiga de la infancia. ¿Tú vas a ser el testiga? ¿La testiga? No, tú vas a ser la testigo. Me estoy refiriendo a que ese testigo va a ser hombre o mujer. El H o la H. En este caso tendría que ser la H. En el caso de nombrar letras del abecedario está normal. Puedo decir la H. Entonces te digo que se utiliza el artículo sin variar el significado. ¿Por qué especifico esto? Porque aquí también, en el caso de homónimos, va a variar el significado con el artículo. Digo la corte, para referirme pues el juzgado, ¿no? La corte. Pero digo el corte, puedo decir el corte que hago con mi tijera, mi corte de cabello. ¿Ha visto que ha cambiado el significado con la variación del artículo? Cuando yo digo la cometa puede ser mi juguete, ¿no? El que hago volar ahí por los aires, ¿no? La cometa. El cometa. Va a pasar en 70 años el cometa Halley. Me estoy refiriendo ya a un astro, ¿no? Yo digo la radio, me refiero al aparato, ¿no? La radio, la de música, ¿no? Donde tú escuchabas, ¿no? Ahorita ya no, ya, la música, la radio. Pero si yo digo el radio, puedo referirme a la mitad de un diámetro, puedo referirme al hueso, el radio. ¿Has visto cómo cambia el significado cuando cambia el artículo? Entonces, esa es la especificación que hay que hacer. En Comuna 2, cuando hay variación de Comuna 2, se cambia el artículo, pero no varía el significado. En cambio, en los homónimos sí cambia el significado con el artículo. Volviendo, tenemos la doble forma, en donde la raíz no cambia. Ah, ya. Voy a separar, por ejemplo, tengo ti y separo o. Me quedo con la raíz ti. Y este o es mi variación de género. Este o me refiere a género masculino. Cambio la a. Cambio por la a. Tía. Ahora me refiero a un hermano de mi papá, pero mujer. ¿Ha cambiado la raíz? No cambia la raíz. Yo digo, por ejemplo, ahora tengo primo. Dejo prim y separo o. Primo, por ejemplo, yo digo mi primo Héctor. Ahora cambio por la mi prima Lucía. ¿Has visto que varía el género, pero sin variar la raíz, sin cambiar la raíz? Ahora, esto va a sonar raro, pero si yo pongo rana, puedo cambiar a rano. Suena raro, yo sé que suena raro, pero busca en la RAE y verifica. Pon masculino de rana, te va a salir rano. Hipopótamo, también a veces también te sale hipopótama.
Según la RAE también te sale hipopótama. En los epicenos, donde se dice macho o hembra, o se dice varón, mujer. No, por ejemplo, yo digo tortuga. Yo no digo el tortugo. Eso no existe. Entonces yo voy a decir tortuga macho, tortuga hembra. Yo voy a un zoológico y el guía supuestamente me va a explicar. Ese es un tortuga macho. Ese se llama tal. Esa es una tortuga hembra, se llama tal, ¿no? Se va a decir tortuga macho, tortuga hembra. Serpiente, no te va a decir serpienta, ¿no? Te va a decir serpiente macho, serpiente hembra. Tiburón, no hay tiburona, tiburón macho, tiburón hembra. Los heterónimos, cuando cambia la palabra totalmente. Dime, vaca, ¿cuál es el macho de vaca? ¿El vaco? No es el vaco, es el toro. En nada se parecen. Entonces, cuando cambia totalmente la palabra, al variar el género, vas a ver un caso de heterónimos. La oveja, ¿cuál es el macho de oveja? El carnero. De cabra, cuidado con lo que me respondes. En caso de macho de cabra, sería el chivo. Del caballo, la yegua. Del fray, la zor. Cambia totalmente la palabra. ¿De acuerdo? Y el ambiguo donde no importa el género. Porque sorpresivamente yo puedo decir el azúcar y la azúcar. ¿Por qué no hay impedimento con el la? Porque en este caso la tónica es su. Pásame el azúcar, normal puedo decirlo. Pásame el azúcar, normal. Eso no importa el género. Nosotros, la gente común y silvestre, dice el mar. Yo miro desde la punta de mi cerro todo el mar peruano, ¿no? La costa, la playa, ¿no? El mar. Pero cuando tú ves a los marineros, cuando tú los escuchas, dices, tranquilo estaba yo surcando la mar, ¿no? Ellos dicen la mar, y ellos lo entienden, y nosotros también lo entendemos. Entonces no importa el género que tenga, de todas maneras tú lo vas a entender. Es variación de género, variación de número, tienes el singular, el plural, que es lo más conocido, pero ahora también hay reglas especiales en el caso de variación de plural. Porque con singular fácil, tú te refieres a una sola entidad, un solo alcalde, una sola tesis, una sola pared, un solo intento, un solo perro, un solo parlante, un solo mouse. Pero ahora cuando hay un colectivo o hay más de uno, van a haber cinco tipos de diferenciación. Cuando tú agregas una S, por ejemplo, ¿cuándo voy a agregar una S? Cuando la letra final termine en una A átona. Por ejemplo, un caso de A átona, banca. ¿Cuál es la sílaba tónica en banca? Ban. Aquí termina en una A que no es tónica. Cuando termina en una A que no es tónica, agrégale una S. Cuando termina en una A tónica, también agrégale una S. Cuando termina en alguna otra consonante que no sea N, L, D, R, Z y J. Aquí te lo voy a poner excepto N, excepto L, excepto D, excepto R, excepto Z y excepto J. Si tú tienes una palabra que termine en cualquier consonante, excepto estas que te acabo de poner, agrégale una S. Aquí, por ejemplo, tengo mamuts. Mamuts. Le agrego una S porque termina en T. Aquí leo T, no leo T. Normal le puedo agregar una S. Au. Normal le puedo agregar una S. Fijo. Calle termina en una vocal átona, le agrego una S. ¿Cuándo vas a agregar S? Por ejemplo, tienes el caso cuando terminan en vocales específicas. Por ejemplo, cuando terminen consonantes L, N, R, D, J, Z, tal como te dije. Cuando terminen en esas vocales, justamente en esas vocales, mejor dicho, en esas consonantes, agrégale S. Por ejemplo, cónsules termina en L, y aquí yo he leído L. Allá, terminan una de esas consonantes, le agrego ES. Porque no voy a decir cónsuls, ¿no? No suena, es cacofonía. Voy a decir cónsules. Vas a leer cuando termine en Y, también vas a agregar, ¿ok? Cuando termine en Y. Convoyes, no voy a decir convoys, ¿de acuerdo? Va a ser convoyes. Marroquíes, cuando termine. Bueno, más que todo se utilizan gentilicios. Cuando un gentilicio termina en I o en U, es decir, en vocales cerradas, agrégale una S. Por ejemplo, yo puedo decir marroquíes, puedo decir hindúes, los que admiten S y ES. Por ejemplo, yo puedo decir bisturís y puedo decir bisturíes. Puedo decir rubís y puedo decir rubíes. Puedo decir bambús y puedo decir bambúes. ¿Esto por qué pasa? Porque terminan en I o en U que sean tónicas. Agrego un determinante. Por ejemplo, yo puedo decir el ómnibus y los ómnibus. El ómnibus me refiero a un solo ómnibus y los ómnibus cuando son más.
ese tórax cuando es solo uno, esos tórax cuando son más. Y en palabras compuestas, cuando una palabra está junta, o mejor dicho, claro, cuando se compone una palabra y queda junta, la que se va a pluralizar va a ser la última palabra. Porque aquí yo tengo boca calle, tengo casa tienda, ¿no? Que son dos palabras que están juntas. Por ejemplo, en caso de casa tienda, cuando yo voy a pluralizar, yo no voy a decir casas tiendas, solo voy a pluralizar la palabra tienda. Casa tiendas. Así es como debería pluralizarse. Los años luz. Cuando tú ves, ¿no? Por ejemplo, términos astronómicos, de astronautas, de la NASA, ¿no? La distancia de tal planeta a tal planeta es 1.5 años luz. Sin embargo, la distancia de tal planeta a tal planeta es menor a un año luz. Entonces has visto que la primera palabra, cuando está separada, cuando las palabras están separadas, la primera es la que se pluraliza. Yo no voy a decir años luces, no. Solo voy a decir años luz. Entonces ya con eso vamos a pasar a la clasificación del sustantivo. Hay bastantes criterios por los cuales se clasifica el sustantivo. Tienes por su naturaleza, extensión, cantidad, número y por su origen. En cuanto a naturaleza ya te dije lo que es concreto y abstracto. Concreto lo que es percibible por mis sentidos. El sonido, el aire, un edificio, yo lo puedo ver. Un aire lo puedo sentir. Un sonido lo puedo escuchar. A un niño lo puedo ver. Sin embargo, lo abstracto generalmente es una idea que yo tengo, algo que no existe, simplemente es una idea. Yo tengo la idea de unicornio, de debilidad, de fortaleza, de paz. Por su extensión, tenemos los comunes y propios. Los comunes que son, pues, nombra a cualquier cosa, literalmente, nombra cualquier cosa. Yo nombro un volcán. Ah, mira, he visto el volcán. Apaga o ciérrale la hornilla a la tetera. Dame el tenedor. Arregla la mesa. Se nombra cualquier cosa. En cambio, propios es cuando ya se refiere a una sola entidad. ¿Cómo me voy a dar cuenta de esto? Por ejemplo, empecemos con lo que son topónimos. Yo he visto acá un volcán común y corriente. He nombrado, mira el volcán. Pero fíjate cómo especifico aquí, cómo le doy un nombre propio al volcán Misti. Misti es un topónimo. ¿Por qué topónimo? Porque se refiere a un lugar que está situado sobre la tierra. Los hidrónimos, que son, por ejemplo, cualquier cuerpo de agua, sea un mar, sea un océano, un lago, una laguna, un río, el río Rímac, el lago Titicaca, el océano Atlántico, el mar Negro, el mar Mediterráneo, son nombres hidrónimos. Los zoónimos, ahora cuidado, no te confundas, porque con nombre común puedo decir perro, pero a ver, le voy a poner un nombre propio a ese perro, le voy a decir, por ejemplo, Bobby o Toby. Ese Bobby o Toby va a ser un zoónimo, el nombre de un animal. Dentro de los antropónimos tú vas a ver, por ejemplo, los nombres de las personas. Puedes tener, por ejemplo, el apellido. Puedes tener, por ejemplo, un hipocorístico. Por ejemplo, ya voy a ponerte aquí. Por ejemplo, cuando yo te digo mi tía Mercedes, ¿cómo le digo a una persona, a una mujer que se llame Mercedes? Es igual a Meche. ¿Cómo le digo, por ejemplo, a un Alberto? Yo le digo Beto. Ese pequeño como que acortamiento, esa manera en la que tú dices en la que tú llamas a una persona se le va a llamar hipocorístico, ¿de acuerdo? ¿Qué otra manera? Por ejemplo, tienes tu nombre de pila. ¿Cuál es el nombre de pila? Cuando yo nombro a Luis, a Ángel, a María, el apellido, un apellido que no sea patronímico. Hay personas que se piden fiestas. ¿Por qué te dije apellido no patronímico? Porque los patronímicos, son aquellos que provienen de un nombre. Por ejemplo, si yo digo Fernández, Fernández viene, por ejemplo, de Fernando. Es decir, ha habido una persona anteriormente, hace muchos siglos, obviamente, que se haya llamado Fernando, y de ahí derivó el apellido Fernández. Vázquez. ¿De dónde vino Vázquez? De Vasco. Vasco Núñez de Balboa, por ejemplo, ¿no? Te vas a acordar, Vasco es un nombre, y de ahí derivó Vázquez. Entonces, esos son los patronímicos, hay que tener cuidado con eso. Por su cantidad, sustantivo por cantidad, puede ser contable o no contable. Un libro, un arroz, un camión, un cable, yo lo puedo contar. Hay 3 cables, hay 5 camiones, hay 8 estrellas, hay un libro. Puedo contarlos, pero no cuentas el arroz. Un libro, un arroz, un camión, no cuentas el agua, no cuentas el oxígeno, tú no cuentas un cereal. Bueno, ¿qué cereal? El cereal es un arroz, ¿no? Pero, por ejemplo, tú me dices, oye, no, pero
En mi clase de química, mi profesor dice, yo quito un oxígeno. Entonces ahí yo puedo nombrar, yo cuantificar, puedo cuantificar el oxígeno. No, 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 no. Lo que está haciendo tu profesor de química es acortar la frase, porque tú no quitas un oxígeno, tú quitas un átomo de oxígeno. Yo no cuento un arroz, yo cuento 1 kilo de arroz, yo cuento los kilos. 1 kilo de arroz, 2 kilos de arroz, 5 kilos de arroz, yo cuento los kilos. Yo no cuento un agua. Cuando voy a la tienda digo, señito, deme un agua. No, yo digo, yo estoy acortando para decir una botella de agua. Pero el agua como tal yo no lo cuento. Entonces, por su número también puede ser individual y colectivo. ¿Por qué individual y colectivo? Porque va a representar un solo objeto y el conjunto de ese objeto o de esa cosa. Por ejemplo, yo veo una isla. Si lo pongo en plural, yo leo islas, pero islas no es el colectivo. El conjunto de islas, que es el colectivo es un conjunto de, en este caso, el conjunto de islas, el colectivo de islas viene a ser el archipiélago. El conjunto, el grupo de hojas es el follaje de un árbol, por ejemplo, ¿no? El conjunto de días hace una semana. Un conjunto de estrellas hace una constelación. Y así, ta, 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 ta. Por su origen, tienes sustantivos primitivos y derivados. Por ejemplo, primitivo, tú puedes identificar un primitivo diciendo de dónde viene. ¿De dónde viene fútbol? ¿De dónde se ha derivado fútbol? De ningún lado. Fútbol ha aparecido así como así. Pero si yo te digo futbolista, ese sí es derivado, porque futbolistas ha derivado, ha venido de fútbol. Quítale ista, que ha quedado fútbol igual. Pero de este fútbol se ha derivado otro sustantivo, futbolista. De viento, ventana. De moral, ¿qué se deriva de moral? Moraleja, por ejemplo, ¿no? En tus fábulas, tú leías al final una moraleja. Tú tienes pie y tienes el pedal de tu bicicleta. ¿De acuerdo? Es de dónde se deriva. ¿De acuerdo? Es de dónde viene, mejor dicho. Un derivado es de dónde viene. Eso es ese sustantivo, de dónde se ha creado. Tienes el adjetivo ahora sí. Vas a ver, por ejemplo, la definición como tal. Dice que los adjetivos son palabras que indican cualidades o características de los sustantivos a los que acompañan. Es decir, un adjetivo puede estar junto o puede acompañar a un sustantivo y ese adjetivo va a calificar, va a dar una característica a ese sustantivo. Esa es la palabra que aporta información, sea objetiva o subjetiva, acerca del nombre al cual modifica. Y esto lo vamos a ver más adelante. Según el criterio semántico, ¿ok? Que denota cualidades o una propiedad del ser. Por ejemplo, si yo me refiero a un futbolista, ¿ok? A un futbolista, el futbolista es el sustantivo. ¿Qué digo de ese futbolista? ¿Cómo es? ¿Qué cualidades tiene? Allá. Él es alto, es trigueño, es querido, tiene talento, o mejor dicho, es talentoso. ¿Ok? Aquí sería talentoso, es sacrificado. Entonces, es una cualidad que yo voy a ver del sustantivo. En este caso, como te he dicho, pues en caso de futbolista. Según el criterio morfológico, va a ser una palabra variable que va a concordar con el sustantivo, el género y número. Por ejemplo, te he dicho que es variable, es decir, va a aceptar cambios en su género y número, tal como dice. Digo calle estrecha. Yo puedo variar la palabra calles. Es decir, la palabra calle lo pongo en plural, calles. Entonces, si digo calles, yo no puedo decir calles estrecha. El adjetivo tiene que concordar, aquí dice concuerda, tiene que concordar, en este caso con el número. Para que diga calle estrecha, ahora yo voy a decir calles estrechas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando yo digo niño, puedo decir niño bueno, lo paso plural, niños buenos. Lo cambio a femenino, niña buena, a plural, niñas buenas. Es decir, siempre el adjetivo va a concordar con el sustantivo en género y número. En un lado sintáctico va a funcionar como modificador directo o atributo. Ah, ok. ¿A qué me refiero con eso? Voy a poner este ejemplo. Cuando yo digo el muchacho malhumorado, este malhumorado se está refiriendo al muchacho. Este muchacho es malhumorado, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene acompañante aquí, no tiene artículo, preposición, algo.
Entonces, cuando está juntito, juntito, pegadito acá al sustantivo, va a funcionar como modificador directo. Yo puedo poner la misma frase, el muchacho, pero ahora voy a agregar un verbo. Es malhumorado. ¿Qué he agregado aquí? Es. ¿Y es qué era? ¿Te acuerdas que te dije que es? Es un verbo copulativo. Ser, estar, parecer. Cuando está junto a un verbo copulativo, ya te lo dije antes, va a funcionar como atributo. Según el lado lexicológico, vas a ver que forma clases abiertas. Clases abiertas o de inventario abierto también puede ser. ¿Por qué? Porque al igual que pasaba con el sustantivo, este también nunca va a dejar de variar. Por ejemplo, globalizada. ¿Tú crees que en la época de los egipcios, se hablaba de globalización? Se hablaba de una economía globalizada. No, ese adjetivo se ha inventado, se ha agregado recientemente. Por ejemplo, el joven que lo paga todo con yape, yapero. Yapero es un adjetivo ahora. Son nuevos adjetivos que han aparecido. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, pues es de clase abierta o de inventario abierto. Ahora ya, esas son las tres últimas diapositivas que están, ok. O bueno, no, en realidad, que son ya los he sacado pues de extra, como les dije, pues por el problema que tuve con el PPT, pero por el momento, pues para no perder tiempo, vamos a explicarlo de esta manera. Llegamos aquí. Te dije que funciona como modificador directo. Por ejemplo, aquí tengo la hermosa mujer erudita. Erudita es un adjetivo, está junto al sustantivo mujer. Hermosa también es un adjetivo, califica a mujer, está junto, por lo tanto funciona como modificador directo. En el caso de fiel, el verbo copulativo Juan es fiel, como todos. El atributo que se da cuando está junto al verbo copulativo es fiel. Ahora, también tienes complemento predicativo. ¿Por qué? Porque se va junto a un verbo no copulativo, o llamado también verbo predicativo. Es decir, cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer va a ser no copulativo. Por ejemplo, caminan. Caminan no es verbo copulativo. Es verbo no copulativo o predicativo. Por lo tanto, alegres, que es el adjetivo, está junto. Al estar junto a este verbo no copulativo, se va a funcionar como complemento predicativo. Acuérdate de que atributo es junto al verbo copulativo, predicativo junto al verbo predicativo o no copulativo. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica el adjetivo? Su clasificación, por ejemplo, va desde un lado especificativo, va de un lado explicativo y va de un lado epíteto. También se habla de gentilicio. Ok, aquí está, por ejemplo, las redes, el grupo Preuni, que es la academia donde he sacado esta parte. Por ejemplo, mi gran amigo vendrá. Se incurre a un adjetivo explicativo. Explicativo, en el explicativo, va a funcionar el modo subjetivo. Cuando tú ves un adjetivo explicativo, vas a ver un adjetivo subjetivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo digo Juan. Juan es mi gran amigo. Ese gran es subjetivo para mí. Porque para mí, Juan es un gran amigo. Pero imagínate que María pasó el peor día de su vida con Juan. No, va a decir Juan es el peor amigo. ¿De acuerdo? Entonces ahora ya cambió ese adjetivo. Porque es subjetivo, es de acuerdo a la vista de cada persona. Especificativo va a ser, por ejemplo, digo las comunidades nativas. Su nombre mismo lo dice, va a especificar. Porque yo digo las comunidades nativas. Estoy especificando que esas comunidades, que son el sustantivo, van a ser nativas. Porque yo también puedo decir las comunidades rurales, las comunidades urbanas. Puedo decirlo de cualquier modo, pero ahorita estoy especificando de que esas comunidades son nativas. El epíteto va a funcionar cuando menciona una cualidad propia u obvia, que se sobreentiende del sustantivo. Las canas blancas. Dime, yo veo canas verdes. Yo no existen las canas verdes. Las canas marrones. No, eso es cabello normal. Las canas sí o sí, es decir, siempre las canas obviamente son blancas. Por lo tanto, en este caso, blancas va a ser el adjetivo epíteto. Epíteto, ¿por qué? Tal como te lo pongo en el chat, porque representa una cualidad propia u obvia. Por ejemplo, yo digo, al igual con el mismo adjetivo, blanca nieve. La nieve es blanca, la nieve no es roja, la nieve no es verde, no es marrón, la nieve. La nieve es blanca. Yo digo, por ejemplo, dulce miel.
La miel, cuando yo digo miel, yo pienso en algo dulce, sí o sí. Yo cuando pruebo la miel digo, una cucharita de miel. No, está salada, no, es imposible. Y ahora, el gentilicio también funciona como adjetivo. En este caso también podría ser especificativo, ¿no? Yo puedo decir el niño peruano, el niño chileno, el niño ecuatoriano, el niño guatemalteco, ¿no? Eso podría entrar dentro de especificativo, ¿de acuerdo? Ahora, algo que me estaba olvidando. Ahora que pasamos por el lado de explicativo, existe lo que se llama el apócope, que es un acortamiento. Acortamiento. Por ejemplo, yo digo gran amigo, pero gran ¿de dónde viene? De grande. Ese es el apócope. Gran ha venido de dónde? De grande. Digo, por ejemplo, también el gran hombre, ¿no? Por ejemplo, yo digo el gran hombre, el hombre grande. Ese mismo apócope es un adjetivo, solo que se ha cortado. Eso es algo que me hizo acordar justamente con esto, ¿no? Mi gran amigo. Hay grados dentro del adjetivo. Hay grado positivo, hay grado comparativo y grado superlativo. El grado positivo es cuando yo pongo una característica, pero tal cual y como es. Las carteras nuevas fueron robadas. Tú podrías decir, por ejemplo, si tú sabes de los verbos, tú sabes que robar es un verbo. Pero en este caso, robadas funciona como verbo. No, no funciona como verbo, va a funcionar como adjetivo. Porque yo digo las carteras nuevas y las carteras robadas. Yo me puedo confundir diciendo, fueron robadas. Y decir, no, eso es perífrasis verbal. No, no es perífrasis verbal. Porque en este caso, robadas va a funcionar como adjetivo de carteras. Robadas califica a carteras. Las carteras nuevas, las carteras robadas. ¿De acuerdo? Es decir, en el grado positivo se presenta el adjetivo como tal, sin alteración, nada. Ahora, tengo el lado comparativo, donde tal cual dice su nombre voy a comparar. Hay grado de superioridad, igualdad e inferioridad. Por ejemplo, más que mi novia es más hermosa que la tuya. Mi novia es más hermosa que la tuya. Mi mamá es más bonita que la tuya. Es más amable que la tuya. Es más que, se va a utilizar el más que para cuando tú vayas a utilizar un adjetivo en grado superior, comparativo superior. Porque aquí, en medio del más que, va a ir el adjetivo. En caso de igualdad, voy a utilizar el tan como. Mi primo es tan inteligente como tú. Mi amiga es tan desordenada como él. No sé, mi papá es tan responsable como Domínguez, no sé, imagínate. Pero vas a utilizar el tan como cuando te refieres a igualdad. En caso de inferioridad vas a utilizar menos que. Yo soy menos atento que tú. ¿Qué te digo? Mi primo es menos estudioso que Juan. Entonces hay un grado de inferioridad. Poniendo como siempre el adjetivo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no me voy a confundir, me puedo confundir, mejor dicho. Digo, yo tengo más responsabilidad que tú. Responsabilidad no es un adjetivo. Entonces no se está incurriendo en un adjetivo comparativo superior, porque ese responsabilidad no es un adjetivo. Y el superlativo indica el grado máximo, la máxima expresión. Y ahora van a ver superlativos relativos y superlativos absolutos. En el superlativo relativo, yo estoy viendo una cualidad que es la mejor o la peor dentro de un grupo. Por ejemplo, digo, ella, no sé, por ejemplo, Juana, ya voy a decir Juana. Juana es la más ingenua, es decir, no solo es ingenua, sino que es la más ingenua, es decir, es un grado máximo, es la más ingenua de todas las mujeres. Te he dicho que el relativo funciona dentro de un grupo. Y claro, un grupo de muchas mujeres, de todas las mujeres del mundo. Imagínate el grupo de todas las mujeres del mundo. Ya, Juana es la más ingenua de todas ellas. Entonces, cuando funciona en ese lado, vas a ver un grado superlativo relativo. En caso de absoluto, no vas a utilizar comparaciones. No va a haber un grado comparativo como este. Tienes dos tipos de grado absoluto, de superlativo absoluto. El perifrásico y el sintético. El perifrásico lo vas a ver cuando utilizas palabras anteriores al adjetivo, sea muy, demasiado, bastante. Por ejemplo, yo digo, él es muy ocioso. He utilizado muy. Porque yo puedo decir, está puesto. Él es ocioso. Pero yo digo, él es muy ocioso. Es el grado máximo. De la ociosidad es el grado máximo. Es muy ocioso. Es bastante ocioso. Es demasiado ocioso. Es excesivamente ocioso.
¿Has visto? Digo, Juan es muy fiel, es demasiado fiel, es extremadamente fiel, Juan. Es el grado máximo de ese adjetivo. Es el lado perifrástico. Y el sintético cuando utilizas ísimo o érrimo. También, a ver, voy a poner sintético. Cuando dices ísimo, érrimo o también en otros casos, quísimo. ¿Por qué quísimo y por qué aquí no está? Mira, por ejemplo, dice, Iván tiene un asunto importantísimo. Es decir, no es solo importante, es el grado máximo de importante. Importantísimo. He agregado ísimo. Leonardo DiCaprio es un hombre celebérrimo, porque es una persona célebre. No es una persona célebre como tal, es una persona muy célebre, perifrástico. Y el sintético le agrego érrimo. Es celebérrimo. Yo no puedo decir celebrísimo, ¿no? Suena medio raro, suena feo. Digo celebérrimo. Ahora, ¿por qué te puse también quísimo cuando te dije en lado sintético? Porque yo tengo un reloj antiguísimo. Yo no digo un reloj antiguazo. Antiguísimo. A pesar de que muchos dicen antiguísimo, está mal. El grado absoluto de antiguo es antiquísimo. Antiquísimo. Quísimo. ¿De acuerdo? Y hay más palabras, ¿no? Contadas seguramente, pero que también requieren el quísimo para referirse pues al grado máximo de ese adjetivo. Entonces ya con eso se estaría acabando con este material teórico de repaso para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el curso de lenguaje. Muchas gracias por su amable atención. Entonces ya con eso me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Conmigo será hasta otra oportunidad. Voy a cortar la llamada de una vez. Descansen. Buenas noches con todos.